Voy a resistir por este sueño que en horas de sueño no quiere dormir. Hoy voy a reírme de todo por nada, lanzando besos a quien me lance patadas. Cada noche sin luz, resistiré mi miedo a la oscuridad tarareando un blues. Ya no habrán tabús, resistiré a la moda y no malgastaré mis frases en odas a quien me joda. Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de La Resistencia TV, como todos los domingos en vivo por las pantallas de Aviala Televisión. La Resistencia TV es un programa de La Resistencia Bolivia, nuestra plataforma comunicacional que pretende aportarle a las clases mayoritarias sociales en Bolivia una herramienta para entender el acontecer político, social, económico y etcétera, por supuesto, para comprender la realidad colectiva nuestra. En este intento, como todas las semanas, hoy vamos a hablar de lo más importante acontecido durante esta semana, las noticias más sobresalientes, y también en la segunda parte del programa tendremos un acercamiento a una temática de interés de todos los bolivianos. Como lo hacemos en nuestro programa, siempre tratamos de hacer un análisis coyuntural y también un poco de análisis histórico y estructural de lo que pasa en nuestro país. Para eso hoy vamos a hablar un poco, como les decía, de un tema central del interés de todos los bolivianos, es el litio y la industrialización de este importante recurso en nuestro país, un camino que ya tiene recorrido justamente en nuestro estado, pero para entenderlo, para un acercamiento, estaremos analizando quizás con mayor detenimiento lo que significa este proceso histórico, la industrialización del litio en Bolivia. Sin embargo, como siempre, analizar lo que sucede en el hoy en día en nuestro país, y para eso hoy me acompañan mis dos compañeros, Cristian, Limber. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Hoy hemos tenido una semana que, bueno, por el tiempo vamos a tener que repasarlo rapidito, pero movida como siempre. Vamos a empezar directamente ya con el resumen semanal, compañeros. ¿Les parece si hablamos del tema que más ha movido las opiniones, al menos en la ciudad de La Paz, en la sede de gobierno? Ha tenido un impacto social muy fuerte por la sensibilidad que despierta siempre que se habla de este tema, el zoológico Vestipacos en La Paz, en que en realidad es un bioparque, lo que ha sucedido con respecto a su administración por parte de la alcaldía, el alcalde Iván Arias. Cristian, Limber, ¿cómo están, compañeros? Les dejo la palabra para analizar lo sucedido. Muy buenas noches, Alberto. Buenas noches, Cristian. Mandar un saludo a todos los que nos ven. Evidente es una pena, ¿no?, de que los animalitos no estén bien cuidados y de que estén muriendo. Bueno, buenas noches, Alberto, buenas noches, Limber, buenas noches a todos y todas que nos miran a través de las pantallas de Aviala Televisión y a través también de nuestras redes sociales que nos siguen en la transmisión en Facebook que tenemos. Sí, el tema del bioparque Vestipacos, o como todos lo conocen como el zoológico de Mayasa, ha traído mucha sensibilidad en la población, porque en un comienzo se anunciaba que 50 animales habían fallecido en estos 5 meses. Hoy se anunció que no eran solamente 50, esta cifra se duplicaba, llegando casi a 90 animales fallecidos en 5 meses. El alcalde de La Paz y exministro de Yanine Áñez decía que habían muerto porque ya eran viejos, pero son una cantidad enorme, no es fácil creer que simplemente habían muerto por vejez, ¿no? Ahí hay una mala administración del parque, lo que ha denunciado el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Dirección de Biodiversidad, es que tenían ciertos problemas estructurales en el bioparque Vestipacos, en el zoológico de Mayasa, como ser, uno, que hay hacinamiento de los animales, es decir, que hay una sobrepoblación, principalmente en lo que es aves y monos. Segundo, que se había recortado el presupuesto del bioparque Vestipacos. Y tercero, que habían acomodado nuevas personas que no conocían, que no sabían su labor. Y todos estos elementos se conjuncionan y ocasionan pues que fallezcan animales. Es lamentable que se conozca que 90 animales han fallecido, ¿no? Entonces, las acciones que se ha tomado al día de hoy por el gobierno central es una denuncia contra la máxima autoridad ejecutiva de la alcaldía, es decir, contra Iván Arias, y segundo, se va a hacer un cierre temporal del bioparque hasta que se determinen cuáles han sido las causas de las muertes, ¿no? Eso es, Alberto. Bueno, muchas gracias, Cristian. Cabe recordar que estos 90 animales que han fallecido representan el 10% de la fauna, de la población total del bioparque Vestipacos. Sin duda, entonces, es un número más que alarmante. Esto ha movido a la sociedad en su conjunto.
Se habla de pedidos de informe por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional al alcalde Iván Arias y también el hecho de el cierre del bioparque representa responsabilidades por parte de la administración de la alcaldía que se dice no estaría siendo manejada como se debe, sino por la administración que se comparte con la terminal de buses de La Paz. Este sería un criterio técnico seriamente, digamos, vulnerado. Ahí tenemos en pantallas la cobertura por parte de nuestra página web, laresistencia.info. Anuncian demanda y cierre de zoológico por la muerte de 80 animales. Lo anunciado. Compañeros, lamentable la situación. Vamos a continuar informando acerca de esto. Los invitamos a seguir nuestras páginas en redes sociales al mismo tiempo que nuestra página web para seguir el desarrollo de esta información que de seguro desde el día de mañana tendrá nuevas noticias. Continuamos, compañeros, y pasamos a nuestra siguiente selección de noticias importantes de la semana. Tiene que ver con, compañeros, lo que ha sucedido con lo hablábamos la anterior semana. Hemos tenido un programa dedicado a la universidad, la autonomía, sus consecuencias. Habíamos hablado de lo que sucedía, las diferentes denuncias contra el dirigente Max Mendoza, dirigente de la CUB, el comité ejecutivo de la Universidad Boliviana, también el CUB, es miembro de ambas instituciones, como un dirigente universitario. Ha sido aprehendido Max Mendoza en las últimas horas, es el desarrollo último de aquella noticia, como ustedes lo ven en imágenes, la aprehensión de Max Mendoza, de quien habíamos hablado la anterior semana, Cris. El desarrollo de esta noticia tiene que ver ya con haber dejado de percibir sueldos, estos sueldos que se hablaba de manera irregular, percibía el dirigente universitario. Fue la primera noticia sobresaliente y poco después se dio a conocer la aprehensión por parte de Fiscalía de Max Mendoza. Compañeros. Sí, es un tema preocupante que surge debido a los conflictos que ha habido en Potosí, en la universidad, con 4 muertes de señoritas de diferentes carreras, donde se ha quedado 2 huérfanos y donde se ha cuestionado que el presidente del comité electoral de esas elecciones tenía 40 años, ¿no? Luego se fue destapando que también el dirigente Máximo Max Mendoza de la CUB tiene 52 años y aparte de eso percibía buenas cantidades de dinero cuando un dirigente no debería percibir sueldos, ¿no? Así es. Sí, como lo mencionaban, la anterior semana eran 4 denuncias penales que había contra Max Mendoza, hoy ya suman 6 denuncias y es por eso que el Ministerio Público ha solicitado la aprehensión de este sujeto. Ahí tenemos justamente en imágenes el operativo que ha realizado DACI y ha aprehendido el día de ayer a Max Mendoza. El día de hoy se encuentra en las oficinas de la FELC de La Paz para que preste declaración y se determine, ¿no?, cómo este sujeto, este supuesto universitario, ha estado cobrando 21.000 bolivianos, ¿no? Pero insistimos, lo que mencionábamos lo anterior, este es un solo caso, ¿no? No es el único caso que existe en la universidad y tampoco es simplemente en el estamento estudiantil donde ocurren estos negociados, estos sueldos irregulares, estos desvíos de dinero. También en el estamento docente es donde se tiene que investigar y ahí todavía no se han tomado acciones. Esperemos que en estos días igual se pueda determinar porque son los rectores los que han autorizado el pago de Max Mendoza, ¿no? Así es, son instancias universitarias del cogobierno las que han aprobado estas determinaciones y lleva a la reflexión todo este asunto. Así como lo dices tú, Cristian, estos sucesos no solamente se dan, estos sucesos de ilegalidad, de corrupción, de vicios ilegales, no solamente se dan en la instancia estudiantil del cogobierno universitario, también en otras, como lo habíamos mencionado el pasado domingo. Sin embargo, recién ahora hay una reacción y se comienzan a ver diferentes denuncias como si fuera un tema nuevo. Seguramente este tema va a dar muchos más coletazos. Se habla también del dirigente Álvaro Quelali de la ciudad de La Paz, su hermano, bueno, de la Universidad Mayor de San Andrés, mejor dicho. Esto va a tener seguramente mayor desarrollo, lo vamos a continuar discutiendo. Queremos aprovechar nuestro tiempo esta semana para hablar un poco de lo del litio, así que vamos a nuestro sector, cerramos el resumen semanal, pero con nuestro conocido sector de medios mentirosos, donde analizamos lo que
instalan los medios hegemónicos masivos de comunicación. Cristian, medios mentirosos. Gracias, Alberto. En esta semana en Medios Mentirosos tenemos dos notas especiales y dos protagonizadas por un mismo periódico del oriente de nuestro país. Estamos hablando de El Deber. La primera nota hacía referencia a unos enfrentamientos en Potosí que habían ocurrido la anterior semana y tratando de culpar al vicepresidente. Ahí teníamos justamente la nota en pantalla, la podemos ver, de El Deber, que titula así: Visita de Choquehuanca a Tinguipaya provoca enfrentamientos entre campesinos y ayllus. Uno lee el titular y dice, bueno, la culpa la tiene el vicepresidente o algo ha pasado ahí. Lo que después se ha podido investigar y aclarar a la población es que no fue la visita del vicepresidente lo que ocasionó estos enfrentamientos, sino que había un problema de límites entre las comunidades que ya venía acaeciendo unas 2 semanas antes, ¿no? Esta es la primera nota que pasamos a desmentir en nuestra sección de medios mentirosos, pero tenemos una segunda más que es nuevamente de El Deber y esta vez en referencia al presidente Luis Arce Catacora. El presidente Luis Arce Catacora hacía referencia a una política soberana del Estado. Habíamos mencionado igual la anterior semana que Bolivia es uno de los países mejor preparados para la crisis alimentaria e inflacionaria que está provocando la guerra de Ucrania, ¿no? Y lo que titulaba El Deber era de no creer. Dice El Deber: Arce afirma que voto de Bolivia en Naciones Unidas por Rusia impidió inflación y escasez de alimentos en nuestro país. O sea, increíble. O sea, hay un problema en Bolivia que es la falta de comprensión de lectura y aquí El Deber lo plasma claramente. El Deber no entiende cuando el presidente Luis Arce habla de soberanía económica, políticas soberanas. Es que ahora en Bolivia las políticas ya no se definen en el FMI, ya no se definen en el Banco Mundial, se definen por bolivianos y por el Estado boliviano, por quien nosotros hemos votado. Esa es una política soberana, ¿no? Aquí El Deber está confundiendo con el voto que ha hecho Bolivia en las Naciones Unidas, pero a lo que se refería el presidente Luis Arce es justamente a esta política soberana del modelo económico, social, comunitario productivo que está implementado en Bolivia y que ha impedido que Bolivia tenga una espiral inflacionaria como otros países, ¿no? Entonces estas son nuestras dos notas de hoy en Medios Mentirosos. Muchas gracias, Cristian. Podemos ver claramente ahí la segunda intencionalidad de ambas notas. La primera, cabe anotar también que se hablaba de un apedreo que en teoría habría sucedido contra el vicepresidente, como si hubiera sido hostigado por los pobladores de aquel lugar. Nota que fue desmentida también. Y en la segunda instancia, una mezcla de dos sucesos cuando se trata de la política económica nacional en Bolivia, una mezcla con lo que sucede con la guerra en Ucrania y la votación internacional con respecto a esto. Pues nuestro sector de medios mentirosos se encarga de analizar y deshilachar estas aparentes enredadas noticias para confundir un poco al lector. Nosotros también ayudamos a que estos vicios de la falta de lectura, de comprensión, lleguen a los muchos lectores de estos medios masivos. Con eso hemos cerrado nuestro primer bloque. Queremos entrar con todo al segundo, por eso nos vamos a un corte e inmediatamente después del mismo estaremos hablando sobre el litio en Bolivia, el proceso histórico de industrialización de este importante recurso en nuestro país, cuáles han sido sus avances, perspectivas, en qué se encuentra ahora, un tema que le interesa a todos los bolivianos, así que quédense con la Resistencia TV, volvemos en un instante. Estamos de vuelta con la Resistencia TV, muchas gracias por seguir con nosotros y queremos entrar directamente a nuestro tema de hoy. Se trata del litio y su industrialización en Bolivia, un tema que además del interés que significa para todos los bolivianos, su alto contenido técnico hace también que sea un tema quizás difícil de comprender por momentos. El gobierno del expresidente Evo Morales inició el proceso de industrialización de este recurso allá por el año 2009, más o menos, lo vamos a estar aclarando con un experto en minutos, pero hasta el día de hoy entendemos se ha avanzado en esto debido a los hitos de inauguración de diferentes plantas de tratamiento, plantas semi-industriales e industriales. Sin embargo, el común de la población en Bolivia no tiene una
un conocimiento muy claro sobre cuál es el avance de este proceso y asimismo otras temáticas quizás de valor más general, como quizás la comparación que tiene el material, este importante elemento para Bolivia con relación a la región. Entendemos que países vecinos también poseen este metal. Sin embargo, Bolivia es la mayor reserva del mundo. Bolivia posee la mayor reserva del mundo. Para aclarar las consecuencias de esto, para entender quizás un poquito más sobre los usos del litio y en su calidad de material industrializado con valor agregado, queremos hablar con Miguel Parra. Él es ingeniero químico, ha sido justamente parte del proceso de industrialización del litio durante varios años en la empresa estatal Yacimientos del Litio Bolivianos. Él ha sido director de operaciones de esta misma y lo hemos invitado hoy para que nos colabore no solamente a entender cómo se ha desarrollado este proceso histórico en Bolivia, sino también sus perspectivas y un análisis de lo que puede venir. Hola Miguel, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en La Resistencia TV. Bien, muy buenas tardes Alberto, muchas gracias por la invitación y bueno, presto a poder conversar respecto a lo que se ha hecho durante todos estos años hasta el 2019 respecto a la industrialización del litio en nuestro país. Gracias. Entramos entonces a materia. Nosotros hemos hecho el esfuerzo de acudir a una fuente directa, como lo eres tú, un profesional que ha trabajado en este proceso de industrialización. Por esto queremos empezar por lo más general. ¿Nos puedes dar un resumen, un pantallazo de lo que es la estrategia que ha aplicado el gobierno nacional ya hace varios años para la industrialización del litio? Quizás un panorama amplio de lo que es la estrategia de la industrialización del litio en Bolivia y sus avances. Bien, sí, bueno, ha sido un tema muy importante, una decisión muy importante de nuestro presidente Evo desde el 2008, donde se inicia las operaciones en el salar de Uyuni y sobre todo para encarar lo que es la estrategia de industrialización de los recursos evaporíticos en Bolivia. ¿Qué significa? Que como Estado el objetivo era y es y sigue siendo industrializar todos los recursos evaporíticos que hay en Bolivia, en las lagunas saladas, salares y demás que tenemos una buena cantidad y los más sobresalientes están como es el salar de Uyuni y otros salares más dentro del departamento de Potosí y el salar de Coipasa que está en el departamento de Oruro. Entonces el objetivo principal era industrializar estos recursos para la extracción principalmente del litio, pero también los otros elementos que tiene nuestros salares, ¿no? Como el caso de potasio, magnesio, sodio, calcio y demás elementos que son potencialmente comercializables, industrializables y demás. Entonces, esa estrategia es la que inicialmente con el presidente Evo es que se ha encarado, ¿no? Y sobre todo es que el recurso natural que son los salares y las salmueras que tienen estos salares, tengan enteramente de responsabilidad, sea de responsabilidad del Estado. En eso quiere decir que es enteramente de los bolivianos, que no tengan ninguna participación privada, enteramente estatal. Esa ha sido la estrategia principal que nos ha permitido encarar desde el 2008 y bueno, en la gestión del presidente Evo hasta el 2019, antes del golpe de Estado, que ahí se ha ido tergiversando completamente lo que en esencia se había iniciado en la industrialización de los recursos evaporíticos en Bolivia. Ahí tengo una consulta importante. Hoy en día sabemos que ya se está comercializando el litio en el mundo, hay grandes productores, Australia, Argentina, Chile, ya están produciendo, están
exportando grandes cantidades. Quisiéramos que nos expliques cuál es la diferencia en el proceso que ha tenido el caso chileno, el caso argentino, con el caso boliviano. Ya nos decías que en el tema boliviano lo fundamental era que los recursos sean propiedad de los bolivianos. ¿Esto se ha aplicado así en el caso chileno, en el caso argentino, o se ha recurrido a empresas privadas, transnacionales? ¿Eso nos podrías aclarar, por favor, Miguel? Exactamente. Bueno, sabemos que en Chile está alrededor de 30 años y demás de explotación de los salares, y en Argentina alrededor de los 15 a 20 años, ¿no? Entonces, ellos han encarado a través de privados, de concesiones, cosa que el Estado tiene una participación mínima en la explotación de los recursos naturales, como son los recursos evaporíticos en estos países, ¿no? Con relación a Bolivia, como se decía inicialmente, ha sido estratégico de que el recurso natural era de los bolivianos e inicialmente ha sido explotado por los bolivianos, y eso va a continuar siendo mientras establezca bien la ley 928 que nos dice que YLB Corporación es la única responsable de la explotación de los recursos naturales. En el caso de Chile, son contratos mineros que tienen tiempos de duración, y lógicamente hay un porcentaje que queda para el Estado, pero el Estado como tal no es partícipe directo de la explotación del salar, en este caso de Atacama. Y en el caso de Argentina, en varios salares, en cierta manera están privatizados, cosa que el Estado de la misma forma solo recibe regalías en porcentajes, pero en el caso nuestro no. Es una explotación directa a través de los bolivianos, y en este caso sí se puede evidenciar que la operación, la extracción de los recursos naturales, el caso de las salmueras del salar de Uyuni, es extraído enteramente con equipo y maquinaria que pertenece a los bolivianos, y hasta hacer la cadena productiva, desde las evaporaciones de salmueras hasta la producción de carbonato de litio, cloruro de potasio, es enteramente de operación de los bolivianos. Y lógicamente la ley 928, la creación de YLB Corporación, establece que es posible hacer asociaciones posterior a todo el proceso inicial que se tiene y se ha establecido actualmente, está establecido, para hacer asociación y recuperar el total del porcentaje de todos los elementos que tienen las salmueras de los salares. Y eso es lo que se estaba direccionando, de esa forma se ha estado trabajando hasta el 2019. Entonces, en resumen, esas son las diferencias que existen entre la forma de operación y de explotación de los salares en Argentina y Chile respecto a Bolivia. Miguel, buenas noches. Quería consultarte, ¿en qué proceso estaba la industrialización del litio antes de noviembre del 2019 y qué consecuencias tuvo este proceso de industrialización debido al golpe de Estado? Bien, sí es importante aclarar siempre este tema, ¿no? Nosotros, estando en operación activa en YLB, en los salares de Uyuni inicialmente, lo que se había establecido es trabajar ya a nivel industrial. Bueno, se inició, inicialmente empezó con la implementación de plantas piloto, que nos han permitido un aspecto bien importante: conocer todo el proceso primero de la explotación de los salares, del salar de Uyuni específicamente, conocer el procesamiento de esas salmueras que posteriormente nos derivaban en materias primas que generaban la materia prima para llevar a las plantas piloto, en este caso la de potasio, la de litio, y eso ha permitido sobre todo generar conocimiento técnico. Con eso hemos logrado formar personal técnico
boliviano enteramente, y todo ese proceso de investigación hasta consolidar las plantas piloto que luego se han vuelto plantas semi-industriales, que ese producto de la investigación y posteriormente de la operación ha significado ventas que han permitido generar ingresos mínimos, pero al final ingresos, ¿no? Pero lo principal es que se ha formado gente con enteramente participación de técnicos y operadores bolivianos, y eso es lo que hay que resaltar. Ahora podemos tranquilamente, personalmente puedo asegurar de que tenemos especialistas en Bolivia, inicialmente en la explotación de los salares y también en la industrialización de estos salmueras que derivan en productos como el caso del carbonato de litio y cloruro de potasio. Posteriormente se ha establecido la planta industrial de cloruro de potasio junto con las piscinas industriales, pero sí, las piscinas industriales deberían tener una cantidad de piscinas que permitan abastecer a toda la producción de la planta industrial de cloruro de potasio. Se ha estado implementando, faltaba implementar alrededor de un 40% más o menos, y se dejó en eso hasta el 2019. Una planta de cloruro de potasio operando a un porcentaje, no a un 100% de capacidad, un porcentaje menor, también esperando a que se completen la cantidad de piscinas necesarias que permitan incrementar la capacidad de producción de la planta de potasio. Y bueno, y en la planta de litio, que es la que nos iba a dar mayores frutos en temas de recursos, ingresos para nuestro país, es la planta de carbonato de litio industrial, que hasta el 2019 estaba en la etapa de implementación, ¿no? Y bueno, lamentablemente, una vez que viene el golpe de Estado, se corta completamente toda esa implementación, producción de litio, producción de potasio, las piscinas, por el recorte que sucede, hay muchos técnicos que salieron del trabajo en YLB, y ha habido una desestabilización en la operación tanto de piscinas, de las plantas. Lamentablemente en el golpe de Estado han entrado personas que desconocían completamente de la operación de las plantas, que ha permitido generar muchas fallas, muchos errores y consecuencias económicas, hasta el punto de cortar la producción y cortar la generación de recursos económicos que permitan sacar adelante a nuestra empresa. Hay que también aclarar que toda esta inversión que se ha estado haciendo es inversión del préstamo del Banco Central, que YLB tiene la obligación de hacer pagos anuales para cubrir el crédito, y por eso es que es importante que, y hasta el 2019 veamos siempre lo importante de que YLB debe tener una producción continua para poder generar los recursos económicos que se requerían y que se requieren. Perfecto, Miguel. Entendiendo entonces el avance que nos expones, la implementación de plantas pilotos, seguidas de plantas semi-industriales, seguidas por la implementación no completada de plantas industriales hasta noviembre de 2019, entendemos en un sentido técnico nosotros, desde quizás una visión más general, que un prejuicio de este tipo, el detenimiento de operaciones y de implementación de una planta industrial, tendría prejuicios importantes para el proceso de industrialización. ¿Cuál es el alcance del perjuicio que ha generado el golpe de Estado, el detenimiento de las operaciones, a, digamos, la visión general del proceso de industrialización del litio en Bolivia? Y posteriormente, si nos puedes dar un vistazo de lo que ha realizado el gobierno de Luis Arce, retomando este proceso justamente posterior al gobierno de facto. Bien, como decía, la mayor afectación ha sido el tema de los ingresos económicos, por haber paralizado inicialmente lo que es la producción
de potasio y de litio, sobre todo por la previsión que la gente que se quedó no ha tenido en su momento, porque es la previsión de insumos para la producción que en su momento, según tenía conocimiento, es que no han comprado, no compraban en mucho tiempo, por lo que han sido decisiones de parar la producción y no darle continuidad, que ha generado que deje de ingresar, deje de corte en las ventas que se tenían establecidas ya con contratos de ventas, por ejemplo, en el caso de potasio, de ventas a Brasil. Bueno, lamentablemente luego viene la pandemia que también afecta al mercado internacional y la baja en la comercialización. Bueno, esos han sido los factores que lo que más preocupaba ha sido el hecho de que YLB tiene las responsabilidades de pago del crédito al banco, ¿no? Que eso sí es importante tomar en cuenta. Y bueno, ya el 2021, cuando nuestro gobierno del presidente Arce logra ganar las elecciones, y es que se retoma y se inicia nuevamente las operaciones, pero sí se toma estrategias adicionales a lo que se estaba trabajando, como es el caso de la incorporación de una nueva tecnología, que sí es importante, yo creo, desde mi punto de vista, incorporar tecnología a procesos que ya se han ido trabajando hace mucho tiempo, pero también es cierto que como por la experiencia propia que hemos tenido desde el inicio del proyecto, es que tiene que tener etapas de investigación, de consolidación. Sabemos bien nosotros como técnicos, es que cada salmuera, cada salar tiene distintas particularidades. Por ejemplo, el salar de Uyuni respecto al salar de Coipasa, que están casi, diríamos, cerca, las concentraciones de los elementos del litio entre el salar de Uyuni con el salar de Coipasa son completamente distintas. Y por lo tanto también es importante generar una investigación mucho más profunda para incorporar tecnologías que seguro se ha estado trabajando en los países más avanzados en temas de tecnología específicas al litio, pero yo creo que estas tecnologías en Bolivia, en nuestros salares, seguramente van a tener una etapa de investigación y yo creo que no es tan corta, porque necesitamos que esas tecnologías se consoliden a nivel laboratorio, luego a nivel piloto y seguramente se escalará a nivel industrial, lo que permitirá tal vez acelerar el proceso y mejorar al proceso que se tiene en piscinas. Por lo tanto, de mi parte, como parte técnica, yo diría que ese proceso de reemplazar la tecnología, como en el caso ahora se está encargando de la extracción directa del litio respecto a piscinas, va a tomar todavía un tiempo. Y es importante que nuestro gobierno del presidente Luis Arce lo tome como tal y se encare de la mejor manera. Y eso yo pienso que es lo que se está haciendo, es incorporar tecnología, pero también consolidar lo que ya se tenía planificado hasta el 2019. Bueno, Miguel, te queremos agradecer. Ha sido muy útil el pantallazo que nos has dado. No es fácil resumir un proceso que se expande a lo largo de una década. Sin embargo, ha sido muy clara tu explicación. Una vez más, agradecerte por haber estado con nosotros acá en La Resistencia TV. Gracias, Alberto. Al contrario, para mí es importante que todos los bolivianos conozcamos a detalle de qué se trata el litio y sobre todo cómo se está encarando en nuestro país. Y es importante que tengamos que sí ser consecuentes en la planificación para que a la fecha el precio del litio ha subido
considerablemente a los años que estaba anteriormente, y es importante sí tener acelerado el proceso para que nos permita en el corto tiempo posible generar ingresos para nuestro país. Gracias, Alberto, y un gusto, y cualquier momento estamos prestos para seguir hablando sobre el litio. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Era Miguel Parra, ingeniero químico, exdirector de operaciones en yacimientos de litio bolivianos, una fuente directa para comprender lo que ha sido hasta la fecha el proceso de industrialización del litio y otros recursos evaporíticos, como lo decía el experto en esta breve entrevista. Debemos irnos al corte. Quédense con nosotros para cerrar un programa más de La Resistencia TV. Estamos de vuelta con La Resistencia TV hoy domingo. Hemos hablado sobre el litio, hemos tenido la importante opinión y aporte de Miguel Parra, técnico en la industrialización, que ya tiene un avance importante en nuestro país. Entramos entonces a nuestro último bloque, donde vamos a tratar de sintetizar la información que nos ha dado el ingeniero Parra, con todos los aspectos, las aristas que nos ha señalado. Compañeros, es un tema técnico a veces difícil de comprender, pero me parece que nos ha dado los lineamientos importantes, reflexiones. Primero que nada, me parece un hito histórico el hecho de llegar al umbral de la industrialización, el hecho de que se pueda hablar de plantas semi-industriales e industriales ya instaladas en Bolivia. Es un cambio paradigmático en Bolivia, un país donde la industrialización siempre había sido un sueño, una quimera inclusive, motivo por el cual fue uno de los puntos centrales de la muy conocida e histórica Agenda de Octubre, que hablaba de la industrialización de los hidrocarburos, el gas, el petróleo. En este caso, el litio ha cobrado una importancia quizás mayor por también la necesidad del cambio de matriz energética, etcétera, pero su irrupción sobre todo como elemento central en el mercado mundial, tanto para la energía como para otras aplicaciones como en la agricultura. Me parece esta una línea importante a seguir, rescatar lo que se ha hecho en Bolivia. Nos decía el ingeniero Miguel Parra las diferencias con respecto a la visualización, a la orientación del proyecto en Bolivia con respecto a nuestros países vecinos y el carácter soberano del proceso de industrialización. Compañeros, muchas otras aristas más para analizar. Cris. Bueno, yo rescato lo que mencionaba al final, ¿no?, el compañero Miguel, de que se está apostando ahora a la extracción directa del litio y es un momento muy oportuno en el que Bolivia tiene que acelerar un poco, ¿no? Nos hemos retrasado suficiente. Mencionaba también el invitado que los precios del litio se han disparado, han tocado su techo máximo en febrero, marzo de este año, como nunca. Y Bolivia tiene que acelerar estos procesos de extracción directa de litio. Ya hay 8 empresas con las que se está trabajando para que presenten sus resultados, sus propuestas de industrialización. Entonces creo que Bolivia, a partir del Estado, tiene que acelerar este proceso aún más, ¿no? Así es. Limber. Claro, es una gran oportunidad la que se perdió en noviembre de 2019 debido al golpe de Estado, ya que se estaba avanzando en el proceso de industrialización de litio. Hubo un retroceso, incluso el ingeniero nos hizo notar de que los profesionales ya capacitados fueron retirados de sus cargos y se puso a personal nuevo, que provocó la paralización de las plantas, la producción del carbonato de litio, del cloruro de sodio, que significó un retroceso de un año, e incluso más porque se tenía pensado con Axisa industrializar el litio, producir baterías, que es un proceso muy complejo, y se perdió esa gran oportunidad en la historia de Bolivia, siendo el país con la mayor cantidad de reservas de litio, y creo que eso no debía ocurrir en la historia de Bolivia. Hablamos tal cual de un retroceso histórico, ¿no? Lo sucedido en 2019, un detenimiento que no fue de algunos meses, un gobierno de facto que duró un año. No fue, por supuesto, el único aspecto en el que la administración del Estado sufrió graves retrocesos, pero como cuando hablamos de la industrialización del material que nos lanzaría a ser una potencia energética, se hablaba mucho en los años previos,
es el golpe quizás más significativo que podríamos hablar luego del golpe de Estado. Asimismo, compañeros, lo mencionaba Chris, en realidad tiene mucha relación lo que hablaban ambos. Chris nos hablaba del disparo en el precio del litio en el mercado mundial, mientras que entendemos que Bolivia es la mayor reserva de este elemento a nivel mundial. Pero para participar de aquel mercado mundial se requiere la aceleración, como mencionaba Cristian. De lo contrario, va a ser difícil que nuestro país pueda adecuarse a los vaivenes del mercado, que en este momento ya sitúa al litio como un material central en el mundo, y Bolivia, pues, por estos diferentes retrasos, no está incorporada a este, digamos, ciclo nuevo en la economía mundial. Chris. Sí, es importante eso, pero sin embargo en este año que ya hemos vuelto a la senda democrática en el país, ya se tienen avances, ¿no? Hay que hacer notar que las plantas pilotos de baterías de litio ya están produciendo baterías, se las está utilizando en la empresa Quantum de vehículos, en empresas igual nacionales que producen las bicicletas eléctricas. Nuestra empresa estatal Quipus igual hace uso de estas baterías de litio para las laptops. Entonces se tienen ya avances, se está recuperando la senda de la industrialización. Esperemos que esto se concretice en los próximos años, ¿no? Así es. Bueno, ese es el tiempo que tenemos, lamentablemente siempre corto en televisión. Queremos recordarles que estamos presentes como plataforma alternativa en todas las redes sociales más importantes de Bolivia y el mundo. Les pedimos también así que nos sigan para estar informados sobre el acontecer político, social en Bolivia. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Asimismo pueden encontrar los episodios de nuestro programa La Resistencia TV en su formato podcast en Spotify. También estamos en YouTube, en Telegram, en fin, estamos en todas partes. Síganos en laresistencia.info, nuestra página web. Ese ha sido nuestro programa de hoy. Vamos a retomar este tema más adelante de seguro, porque el gobierno nacional ha anunciado también la apertura de los proponentes de lo que hablábamos, las empresas dispuestas a esta nueva tecnología de la extracción directa del litio. Quiero agradecerles, compañeros, por haberme acompañado hoy. Chris, Limber, nos vamos a ver el siguiente domingo. Estaremos acá como siempre en vivo a las 18:30 por las pantallas de Aviala Televisión. Muchas gracias y hasta el próximo domingo.